Mi nombre es Karen Lisset Ágreda Arce. En este video tutorial explicaré el manejo general de Microsoft Access 3. Microsoft Access es un sistema de gestión de base de datos que se ha creado con la función de manipular la información. Una base de datos es el contenedor de la información que sirve para almacenar, consultar, modificar y eliminar datos listos. Procesos para abrir una base de datos en Access. Primero tenemos que tener abierta la aplicación Microsoft Access. Al abrir Microsoft Access podemos observar la vista Backstage en el lado izquierdo y en el centro podemos observar las diferentes plantillas predeterminadas que Access tiene para que nosotros iniciemos una nueva base de datos. En este caso utilizaremos base de datos del escritorio en blanco. Damos clic sobre el icono y automáticamente aparece un cuadro en el que está contenido el nombre de la base de datos. Access nos muestra el nombre de base de datos 1. Modificaremos el nombre por estudiantes. He decidido utilizar este nombre porque la base de datos debe tener un nombre lógico con los campos que se colocarán dentro de la tabla. Cuando quieres escribir un nombre a la base de datos, este debe contener espacios, como por ejemplo se recomienda sustituir el espacio por un guión bajo, porque esto te permitirá en el editor de métodos seleccionar el objeto haciendo doble clic directamente en él. Entonces tú lo utilizarías de esta manera. Pero yo quiero utilizar solamente estudiantes. Doy clic en crear y directamente me lleva a lo que es la vista hoja de datos. Una tabla es la parte medular o central de cualquier base de datos. En ella están contenidos una serie de registros, donde la información se muestra en filas y columnas, en donde las filas son los registros y las columnas son los campos. Access tiene diferentes componentes en su entorno de trabajo, los cuales son la cinta de opciones, que es un conjunto de fichas que se organizan en comandos o acciones específicas. Este se ubica en la parte superior de la vista hoja de datos, justamente debajo de la barra de título y de la herramienta. La cinta de opciones está constituida por las fichas archivo, que a partir de aquí es la vista backstage, la ficha inicio, la ficha crear, la ficha datos externos, la ficha herramienta base de datos, la ficha campos y la ficha tabla. Las fichas tienen contenido lo que son grupos y a la vez los grupos los que son comandos. Los grupos dentro de la ficha inicio son pistas, portapapeles, ordenar y filtrar, registros, buscar, soporte de texto. Como podrán ver, las fichas, campos y tablas están sombreadas en un color diferente a las demás fichas. Esto quiere decir que estas dos fichas son fichas. Las fichas contextuales son aquellas que se usan en el caso de estar realizando una tabla. En cambio, las fichas estándar, como son herramienta de base de datos, datos externos, inicio, crear y archivo, son fichas estándar que ya nos traen predeterminadas Access. Esto quiere decir que sin necesidad de estar utilizando una base de datos, estas fichas aparecen directamente. La barra de título. La barra de título es aquella en la que se muestra el nombre de la base de datos, la ubicación y la versión de Access que estamos utilizando y la extensión de Access. La barra de herramientas de acceso rápido contiene un conjunto de comandos independientes de la ficha que se muestran en la cinta de opciones. Esta es modificable y nosotros la podemos personalizar. ¿Cómo personalizamos la barra de herramientas?
agregamos más comandos y por ejemplo yo le quiero agregar el comando eliminar. Le doy clic en agregar y aceptar. Como ustedes pueden ver, el comando eliminar se encuentra acá. Entonces los comandos que tendríamos en la barra de herramientas de acceso rápido es guardar, eliminar, cortar, deshacer y rehacer. El de navegación. El de navegación es la herramienta que organiza los objetos almacenados en una base de datos. Para configurar un campo de Microsoft Access, la primera operación que realizamos es cambiar el nombre de la tabla. Aquí nos dice guardar como nombre de la tabla. Access no tiene predeterminado el nombre tabla 1. Yo le quiero poner datos personales. Doy clic en aceptar y directamente me lleva a la lista señas. Como pueden ver, estos campos, estos tipos de campo, propiedades de campo y llave primaria. Contienen el nombre de los campos que forman la tabla. Tipos de datos son los que determinan el tipo de datos que puede contener cada campo. Propiedades de campo establecen los parámetros que determinan el formato y comportamiento del campo seleccionado en la sección superior. Y la clave principal determina un campo que no se puede contener datos repetidos, que se identifica de forma única por cada registro. Es decir, que si nosotros queremos escribir un registro que sea igual al anterior y este campo tiene la llave primaria, no nos permite realizar esa operación. Vamos a modificar los campos. El primer campo que yo pondré será código alumno. Pasamos al tipo de datos y el tipo de datos que yo quiero es número. En número nosotros no cambiamos el tamaño del campo, sino que nos vamos a máscara de entradas. Y yo pondré aquí máscara de entrada, quiero que lleve 9 dígitos. Después paso a seleccionar otro campo y a este campo le pondré nombres. El tipo de datos será texto corto. Texto corto tiene un valor predeterminado de 255 caracteres. Un nombre no puede ser tan largo como para que lleve 255 caracteres. Entonces yo solamente le pondré 20. Después nos pasamos a apellidos. Y también utilizamos texto corto. El texto que nosotros queremos utilizar trae igual 255 caracteres. Yo le pondré también 20. Después pasamos al número de teléfono. El tipo de datos que nosotros necesitamos es número. Y lo cambiaremos en máscara de entrada. Pondremos también 9 dígitos en el caso del Salvador. Y también quiero agregar fecha de nacimiento. El tipo de dato que yo quiero utilizar es fecha y hora. Aquí nosotros tenemos que agregar una regla de validación. La regla de validación se puede expresar directamente en el generador de expresiones. Nos vamos a operadores, agregamos igual, menor o igual, ponemos fecha y agregamos un paréntesis. A código de alumno yo le insertaré el valor 25 43 12 01. A nombres yo pondré, por ejemplo, Karen, Lisette. Apellidos, Agreda, Arce. Número de teléfono pondré 25 43 19 78. Fecha de nacimiento. Verán lo que ocurre en fecha de nacimiento cuando yo no
pongo los valores que establecí en la regla de validación. Por ejemplo, yo pondré la fecha del día de mañana. En el caso de el día que corresponde al siguiente día que tiene mi PC. Pondré 5 del 05 del 2015 y verán lo que sucede. Dice, valor erróneo. La fecha que colocó no corresponde con la regla de validación formulada. Doy clic en aceptar y ¿qué quiere decir? Que tengo que cambiar la fecha. Ahora sí, ya me acepta la fecha. Pero yo puedo ver en mi base de datos que no sale todo el contenido completo de los campos. Para modificar el tamaño de un campo, lo que yo debo hacer es colocarme en medio de dos campos y arrastrar. Número de teléfono y fecha de nacimiento. Ahora sí, ya aquí tengo mi base de datos modificada y arreglada, a modo que cada uno de los nombres de los campos se puedan ver y que cada una de la regla de validación y el texto de validación correspondan con los objetivos que nosotros queríamos lograr. Muchas gracias por ver este video tutorial. Mi nombre es Karen Lisset y soy del Liceo Cristiano Central, de la sección 2.1 gerencial. Muchas gracias por todo.